Hubo un hombre que robó 65.000 millones de dólares, no hackeando sistemas, no con armas, no con ninguna tecnología sofisticada, lo hizo enviando estados de cuenta falsos por correo, durante 17 años. Y nadie, absolutamente nadie en posición de detenerlo, revisó si los números eran reales. 65.000 millones. Eso es más que el PIB completo de países como Guatemala, Bolivia o Paraguay. Desaparecido, en papel. Y la parte que más cuesta creer no es el robo. Es que había personas que sabían, que avisaron, que presentaron informes detallados y que fueron ignoradas sistemáticamente durante casi 2 décadas. Esta es la historia de Bernie Madoff, y es mucho más perturbadora de lo que crees. Probablemente hayas escuchado ese nombre alguna vez, quizás en las noticias, quizás en algún documental, pero la mayoría de la gente conoce el titular y no la historia real. Y la historia real es donde está todo lo que hace que esto sea tan difícil de procesar. Porque Bernie Madoff no era un criminal de película, no vivía escondido, no usaba nombre falso, era el expresidente del Nasdaq, una de las figuras más respetadas y admiradas de Wall Street durante décadas. La gente no invertía con él porque los convenciera, invertían con él porque era casi imposible conseguir que te aceptara como cliente. Y eso lo cambia todo, porque la pregunta que realmente importa en esta historia no es cómo robó Madoff. La pregunta es por qué todo el mundo a su alrededor eligió no ver lo que tenía delante. Bernie Madoff llevaba trabajando en Wall Street desde 1960. Fundó su propia empresa de inversión, Bernard L. Madoff Investment Securities, con $5,000 ahorrados de trabajos de verano. $5,000 que en dinero actual serían unos 45,000. No era una fortuna. Era un punto de partida. Pero Madoff tenía algo que valía más que el capital inicial. Tenía contactos. Y tenía una capacidad casi sobrenatural para proyectar confianza. En los años 70 y 80, construyó una reputación sólida y legítima. Fue pionero en el uso de sistemas informáticos para procesar operaciones bursátiles. Contribuyó directamente al desarrollo tecnológico del Nasdaq. Fue presidente de esa bolsa durante 3 periodos distintos. Era, en todos los sentidos visibles, exactamente lo que decía ser. Y eso fue lo que hizo posible todo lo que vino después. Porque en algún momento de los años 80, Madoff comenzó a hacer algo que al principio parecía pequeño. Cuando los mercados bajaban y sus inversores esperaban los rendimientos prometidos, Madoff simplemente inventaba los números. No había operaciones reales. No había inversiones. Solo una cuenta bancaria donde entraba el dinero de los nuevos clientes y salía el dinero que los antiguos clientes querían retirar. Un esquema Ponzi clásico, el mismo que Charles Ponzi había usado 60 años antes, pero a una escala que nadie en la historia había intentado jamás. Pero lo que nadie esperaba es que la primera alerta seria llegó mucho antes de lo que imaginas. En 1999, un analista financiero llamado Harry Markopolos recibió un encargo de su jefe. Su empresa quería replicar la estrategia de inversión de Madoff para poder competir con él. Le pidieron a Markopolos que analizara los números públicos disponibles y entendiera cómo lo hacía. Markopolos tardó 4 horas. 4 horas para concluir que lo que Madoff decía que hacía era matemáticamente imposible. Los rendimientos que Madoff reportaba eran demasiado consistentes. En los mercados financieros reales, los resultados fluctúan, suben, bajan, tienen meses malos y meses buenos. Los números de Madoff eran casi perfectamente lineales durante años. Eso no existe en los mercados reales. No puede existir. Markopolos lo documentó todo en un informe detallado y lo presentó a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el organismo regulador encargado exactamente de detectar este tipo de fraudes. La SEC revisó el caso brevemente y decidió que no había suficientes indicios para investigar. Markopolos volvió en 2001 con un informe más detallado, 25 páginas explicando punto por qué Madoff era un fraude. La SEC volvió a archivarlo. En 2005, Markopolos presentó su análisis más completo hasta la fecha. Lo tituló, literalmente, "El mayor fondo de cobertura del mundo es un fraude", sin ambigüedad, sin margen de interpretación. La SEC abrió una investigación menor. Entrevistaron a Madoff. Él les explicó su estrategia con total calma y seguridad. Los investigadores se fueron satisfechos. El expediente fue archivado de nuevo. Pero lo que nadie esperaba es la razón real por la que la SEC
nunca quiso ver lo que Marco Polo había documentado con tanta claridad. Hay varias explicaciones para lo que hizo la SEC durante 9 años. La primera es la más incómoda. Madoff era demasiado grande para ser cuestionado. Era expresidente del Nasdaq. Tenía conexiones políticas. Sus clientes incluían algunos de los hombres más poderosos e influyentes de Estados Unidos y Europa. Investigarle seriamente implicaba incomodar a personas que nadie en la CSE quería incomodar. La segunda explicación tiene que ver con cómo funcionan las investigaciones regulatorias. Los inspectores de la SEC que revisaron el caso no eran expertos en el tipo específico de estrategia que Madoff decía usar. Cuando él les explicaba su metodología con confianza y vocabulario técnico, simplemente no tenían los conocimientos para detectar que era mentira. La tercera explicación es la más humana y la más universal. Los inversores no querían saber. Cuando los clientes de Madoff recibían sus estados de cuenta mensuales con rendimientos consistentes y positivos año tras año, nadie preguntaba cómo. Nadie pedía verificación independiente. Nadie contrataba a un auditor externo para revisar si los números correspondían a operaciones reales. Porque si preguntabas y resultaba que todo era mentira, perdías el acceso al mejor fondo de inversión del mundo. Y si no preguntabas y todo era verdad, seguías ganando dinero. El incentivo para no saber era más fuerte que el incentivo para verificar. Madoff lo entendió desde el principio y construyó toda su operación sobre esa verdad psicológica. Pero lo que nadie esperaba es cómo terminó todo, porque el final de esta historia no lo provocó ningún regulador, ningún investigador y ninguna denuncia. Lo provocó la crisis financiera de 2008. Cuando los mercados globales colapsaron en septiembre de 2008, algo predecible ocurrió en el fondo de Madoff. Los inversores necesitaban dinero. Empezaron a solicitar reembolsos masivos. En pocas semanas, las solicitudes de retirada llegaron a $7,000 millones. Y Madoff solo tenía 234 millones en la cuenta bancaria donde guardaba el dinero real. El esquema se derrumbó en cuestión de días. El 10 de diciembre de 2008, Madoff llamó a sus 2 hijos, que trabajaban en la empresa, y les confesó todo. Sus hijos llamaron a las autoridades esa misma noche. Al día siguiente, agentes del FBI se presentaron en el apartamento de Madoff en Manhattan. Cuando los agentes le preguntaron si había una explicación inocente para lo que habían descubierto, Madoff respondió con 3 palabras. No, no la hay. Bernie Madoff fue arrestado, procesado y condenado a 150 años de prisión. La condena máxima posible. El juez que la dictó dijo que el crimen era tan extraordinario que merecía una sentencia igualmente extraordinaria. Madoff murió en prisión en abril de 2021, a los 82 años, cumpliendo solo 13 de sus 150 años de condena. Pero lo que nadie esperaba es el dato que resume mejor que ningún otro la magnitud de lo que ocurrió. Cuando los liquidadores empezaron a rastrear el dinero real de las víctimas, descubrieron algo que redefinió la escala del fraude. El dinero que los inversores creían tener, los $65,000 millones que aparecían en sus estados de cuenta, nunca había existido. En términos reales, el dinero que los clientes habían depositado físicamente a lo largo de los años era aproximadamente $17,000 millones. Los otros $48,000 millones eran ganancias ficticias. Números inventados, rendimientos que Madoff había escrito en papeles durante 17 años sin que jamás correspondieran a nada real. Y hay algo más que te vas a quedar pensando esta noche. Entre las víctimas había fondos de beneficencia, fundaciones educativas y organizaciones sin fines de lucro que habían confiado a Madoff el dinero destinado a causas sociales durante años. Algunas de esas organizaciones quebraron completamente de la noche a la mañana. Proyectos que habían tardado décadas en construirse desaparecieron en semanas. El daño no fue solo financiero, fue a personas reales que dependían de ese dinero para vivir, para recibir atención médica, para estudiar, y todo porque durante 17 años nadie en posición de revisar los papeles quiso hacerlo. La historia de Bernie Madoff no es solo la historia de un estafador brillante, es la historia de un sistema completo que eligió mirar hacia otro lado porque era más cómodo no saber. Y esa elección tiene un nombre en psicología. Se llama ignorancia voluntaria. Y es mucho más común de lo que te gustaría creer, en los mercados financieros, en las empresas, en la política y en la vida cotidiana. La próxima vez que algo suene demasiado bien para ser verdad, la historia de Madoff tiene una pregunta muy concreta para ti. ¿Estás eligiendo no preguntar porque no quieres saber la respuesta?
Ahora te pregunto a ti, ¿quién te parece más responsable de todo esto? ¿Madoff por construir el fraude, la SEC por ignorar las alertas o los inversores que nunca quisieron verificar nada? Déjalo en los comentarios porque creo que la respuesta dice mucho sobre cómo cada persona entiende la responsabilidad y la codicia. Si esta historia te generó esa sensación incómoda de que el mundo funciona de formas que preferirías no conocer, dale al like porque eso le dice al algoritmo que vale la pena mostrar este video a más gente. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo casos reales que parecen imposibles pero ocurrieron de verdad. La semana que viene traigo otro que te va a dejar exactamente con la misma cara que tienes ahora mismo.